Ya estamos de regreso, por supuesto, en Titulares de la Mañana. Gracias por continuar con nosotros. Y en este momento me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Alfonso Yamamoto Nagano, quien es coordinador nacional de donación y trasplantes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme, a la orden. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues estábamos platicando hace un momento fuera del aire acerca de esta cultura de la donación de órganos. ¿Realmente existe en nuestro país? ¿Está creciendo? ¿Cómo lo ve? Bueno, la cultura de la donación sí está creciendo paulatinamente, no en relación a la demanda que actualmente tenemos en el país, pero sí les puedo decir que comparativamente del 2008 al 2011, y si comparamos 2012 a 2015, hemos crecido en estos dos periodos 133% en donaciones, tanto multiorgánicas como de tejidos. Esto nos ha llevado a que tengamos un crecimiento del 10% del número de trasplantes para este año. ¿Cómo va la cultura de la donación en nuestro país? Las cifras ahí están, hemos crecido mucho, pero todavía a la gente le da un poco de miedo, y también las cuestiones, digamos, religiosas de usos y costumbres impiden a veces que crezca más la donación de órganos. Sí, bueno, en eso nosotros como sociedad, como médicos, como ustedes mismos, como televisoras, medios de radio, colaboran día a día en difundir la donación de órganos. ¿Cómo? Bueno, actualmente nosotros enseñamos a nuestros pacientes que van a donar en vida o que van a hacer una donación cadavérica, pero vamos a hablar del donante vivo. El donante vivo es un paciente que va a donarle un riñón o una porción de hígado a su familiar. Pero estos pacientes son estudiados en forma muy escrupulosa. Entonces, el porcentaje de complicaciones que puede tener un paciente son similares a las de una cirugía como una histerectomía o un quitar un riñón enfermo. Entonces, estos pacientes, como digo, la mortalidad es del 0.03%, ¿no? Entonces, obviamente, lo que hay que empujar es la donación cadavérica. Actualmente tenemos el 80-20, es decir, tenemos 80% de trasplantes de donantes vivos en México contra 20 de donantes cadavéricos. La inversa pasa en otros países como Estados Unidos y España. Nosotros en el Instituto estamos promoviendo la donación cadavérica para igualarla en términos de estos 2 años a un 50-50. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos 66 unidades médicas con la capacidad de procurar órganos y tejidos, es decir, con una licencia sanitaria. Y tenemos 43 médicos que le llamamos coordinadores hospitalarios de donación, que están entrenados única y exclusivamente para detectar a los pacientes que tienen muerte encefálica, es decir, aquellos pacientes que llegan desgraciadamente con un trauma, con un accidente vascular cerebral o ahogamientos a veces que llegan a suceder, y que tienen vida gracias a que están en un aparato que le llamamos ventilador, que les da vida momentánea, ya que sin este aparato pues el paciente fallece. Es el momento cuando nosotros clínicamente hacemos la detección de la muerte encefálica y luego lo corroboramos con un aparato que se llama electroencefalograma, en que ya las ondas cerebrales pues ya no existen y el electroencefalograma está plano. Es cuando ahí procedemos a solicitar la donación de órganos. Por ejemplo, hay gente que no está de más, la gente que nos está viendo y que seguramente no alcanza a ver esa importancia. ¿Qué mensaje le mandaría usted, doctor, a toda esa gente que a lo mejor no le da la importancia necesaria, que pudiera decir, bueno, la donación cadavérica, pues al fin y al cabo ya estoy muerto, y ya para qué, ¿no? O no, aunque yo habrá quien piense todo lo contrario, aunque yo ya me haya muerto, no quiero que me quiten nada, ¿no? O sea, son cosas con las que hay que batallarle. Sí, creo que en el momento actual, tanto toda la sociedad, tanto la gente de clase baja, media, alta, ya tiene conciencia de lo que es la donación de órganos. Tenemos por ley que todo mexicano es donante tácito siempre y cuando no haya manifestado su negativa en vida. Sin embargo,
sí, nuestra tarjeta de donador o nuestra licencia, en donde decimos sí o podemos decir no a la donación. Tenemos esa libertad, ¿no? ¿Y cómo se tramita, doctor, esta tarjeta? Porque es bien importante traerla a ver en la cartera, porque hay un accidente y ahí es cuando se da el proceso. Tiene una validez hasta cierto punto, porque la puedes traer tú en tu cartera o en tu licencia. Estas las podemos dar en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el Centro Nacional de Trasplantes. Sin embargo, la ley dice que a pesar de que tú eres donante tácito, tu familia tiene que dar el consentimiento. Tiene que avalar. Exactamente. Entonces, aquí la importancia radica, y esa es la pregunta que tú me hacías, y es muy importante, es que así como estamos ahorita nosotros, la familia se tiene que reunir y hablar en vida, de decir, oye, fíjate, yo, Alfonso, le digo a mi familia que si algo me pasa, quiero donar mis órganos. Entonces ya tu familia va a respetar la decisión que tú tomaste en vida. Porque muchas veces, en orden de prelación, puede estar el papá, la mamá, decir que sí, pero llega la abuelita y a veces dice que no, y la donación pues va para atrás, se rechaza. ¿Cuáles son todos los órganos que se pueden donar? ¿Tejidos? Órganos pueden ser corazón, pulmones, hígado, riñones, córneas, válvulas del corazón, tejidos, músculo esquelético, piel, páncreas, todo, prácticamente. Pues un solo paciente puede dar vida entre a 8 o 11 pacientes. Esto en el caso de los que se les detecta ya con muerte cerebral o están en Sí, que le llamamos muerte encefálica. Okay. Ahora, a los que están vivos y quieren donar algún órgano, ¿qué órganos se pueden? Decíamos riñón, hígado, riñón. Sobre todo riñón. Actualmente las cifras pues son apabullantes. Existen más de 20,000 pacientes en espera de un trasplante en México. De ellos, 12,400 aproximadamente son de riñón. Entonces, imagínate, estos pacientes en promedio pueden esperar hasta 2 o 3 años para que un paciente tenga... Y hay que checar compatibilidad hay que checar compatibilidad, también, sobre todo compatibilidad de grupo sanguíneo. Oiga, doctor, yo le preguntaría, porque hay gente que también dice, bueno, hay mucha gente esperando, ya dado usted la cifra, ¿no hay quien se meta en la fila de repente? No hay momentos, hay gente que se queja, ¿no? No, afortunadamente el Registro Nacional de Trasplantes tiene una base de datos, y nosotros, como los hospitales, van metiendo a los pacientes en esta base de datos, que se llama Base de Datos del Registro Nacional de Trasplantes, no lista de espera, porque la lista de espera no es que te den un número del 1 al 1000, porque a veces, por la compatibilidad que tú decías, paciente puede brincar a otro, ya que él es más compatible con otro, o el estado de salud del paciente es más grave que otro paciente. Al 3 no le sirve, pero al 5 sí, o tiene prioridad el 10. Exacto. Si alguien registro es inamovible, ¿no? Es lo correcto lo que tú acabas de mencionar. Si alguien viera una irregularidad, ¿en algún momento puede denunciar? Exactamente, ha habido denuncias de irregularidades. ¿A dónde? ¿Cómo le puede hacer? Al Centro Nacional de Trasplantes. Al Centro Nacional de Es que imagínate, qué desesperación que estés esperando, porque te puede costar la vida. Una insuficiencia renal te puede costar la vida, entonces estás esperando un riñón y de repente alguien se mete, como decía Talo, en la fila. Ahora, ¿cómo luchan ustedes con la información a través de decirle a la gente, de incentivar, por ejemplo, con el tema del tráfico de órganos? Bueno, afortunadamente nosotros cada que vamos a los hospitales y les informamos lo que es un trasplante de donador vivo, lo que acabo de mencionar hace un rato, cómo se estudian, y mencionamos lo que es un trasplante con muerte encefálica. Entonces nosotros le decimos, ustedes ya saben cuál es su grupo sanguíneo, ustedes saben con su médico. Generalmente cuando hay un donador, no se le llama a 2 pacientes porque hay 2 riñones, se les habla a 4 o 5 pacientes, porque puede ser que 2 de los pacientes que lleguen, a pesar de que tengan compatibilidad sanguínea, pueden resultar positivos a una prueba que le llamamos con anticuerpos antidonador específicos, es decir, que ya tu organismo ya tiene anticuerpos contra ese riñón y lo va a rechazar inmediatamente. Entonces, eso lo detectamos. Por eso tenemos que llamar a 4 pacientes. Muy bien. Si alguien quiere levantar la mano y decir, me quiero inscribir o quiero mi tarjeta para ser donante,
¿cómo le puede hacer? ¿Página del IMSS o buscar más información sobre lo que es la donación? La página del IMSS, en el IMSS tenemos la página de trasplante, de donación y trasplantes, y también en el Senatra hay una página también para registrarse y obtener su tarjeta de donador. Pues hay que seguir haciendo conciencia sí, sobre vale este mucho tema, porque cuántas vidas se salvan gracias a la donación. Para cerrar con una cifra que nos deje pensando. Más de 2.700 pacientes anuales. Anuales se salvan gracias a la donación. Así y esperemos es. que esta cifra crezca. Gracias. Doctor, gracias por estar aquí. No, gracias, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vámonos a una pausa comercial en este momento y regresamos 2 minutos nada más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.